Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando de una noticia que acaba de salir a la luz, que está siendo la portada de muchos diarios argentinos, y es que según un estudio de Bloomberg ha salido que Argentina a día de hoy, de las economías estudiadas en este estudio, que son una gran cantidad, es el país que peor ha llevado la gestión de la pandemia, algo impresionante. De hecho, de los países estudiados de Latinoamérica es obviamente también el peor, y esto tiene correlación con otras noticias que vamos a estar viendo, por ejemplo, como que Argentina, de los países del G20, es el que más va a tardar en recuperarse económicamente, lo cual es una verdadera locura y demuestra los grandes errores que se están llevando en la gestión de parte del gobierno. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Miren, acá está la noticia que dice: la Argentina descendió durante mayo al último lugar del ranking de gestión de la pandemia por coronavirus. Un relevamiento de la agencia Bloomberg analizó qué naciones gestionaron mejor el brote de COVID, tomando variables sanitarias, económicas y sociales. Es decir, que en lo sanitario, económico y social, Argentina fue un desastre, la peor de la región y la peor del mundo, según este análisis de Bloomberg. Obviamente no tomaron a todos los países, pero tomaron una gran muestra y dentro de esta gran muestra Argentina es el peor. Vamos directamente a este ranking que, como podemos ver, son 53 los países y en esta lista ha quedado Argentina en el último, en el número 53, obviamente. Si vemos al principio, de los primeros países que en teoría han hecho mejor las cosas son algunos como Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Israel, Corea del Sur. Si buscamos dentro de Latinoamérica, el primero que aparece, o sea, el mejor según Bloomberg de toda la región, es Chile, que está en el puesto 36, más o menos mitad de tabla. Y después otros países de Latinoamérica que también analizaron son, por ejemplo, México, que está abajo de todo, muy mal, 47, Perú 49, Brasil 51, Colombia 52 y Argentina 53. Sacando a Chile, se podría decir que todo el resto de los países de Latinoamérica estudiados hicieron las cosas muy mal. Y en esta lista, por ejemplo, uno de los primeros análisis, porque hay dos: la parte del COVID, cómo es el estatus actual, y otra, la calidad de vida, o sea, qué tanto destruyó la economía, la parte social, todas las medidas que se tomaron de parte del gobierno. Pero por ejemplo, acá ya es algo destacable que esta lista de los 53 países, si vemos la primer columna al lado de la de resiliencia, porque así es como se llama este estudio, el ranking de resiliencia, casos por cada 100.000 en el último mes, y en esta situación Argentina es el peor. O sea, de estos 53 países es donde más contagios se está viendo. Repito, algo que lo he dicho en diversos videos, teniendo además en cuenta que es uno de los países del mundo que menos testeos hace, o sea que esto sería todavía peor. Realmente la gestión argentina, por culpa del gobierno, ha sido verdaderamente pésima. Un verdadero desastre, teniendo en cuenta que países capaz con menos recursos están mejor. Por ejemplo, países como Nigeria, Irak, Irán están arriba en la tabla, han hecho las cosas mejor que Argentina. Y lo importante de todo esto también es entender cuál es la realidad, qué es lo que está pasando, que mucha gente se saque la venda de los ojos y entiendan que las cosas acá se han hecho mal y que en otros países se han hecho mucho mejor y que esto se puede hacer mejor, que acá solamente se dan justificaciones y que no se hace ninguna cosa como se debería hacer. Y no solo eso, sino que también el gobierno, hemos visto en videos anteriores, se ha empeñado en decir que acá se hacen las cosas extremadamente bien, que Argentina es un ejemplo, y por el contrario es un ejemplo de la mediocridad, es un ejemplo de cómo no hacer las cosas, de las malas decisiones del gobierno. Y obviamente, ¿quiénes sufren esto? Todos los ciudadanos. Esto es algo que a todos nos ha afectado y que no tendría que haber sido de esta manera. Incluso el presidente se ha dedicado a hacer comparaciones con países del primer mundo, algo que no sé ni cómo se le cruza por la cabeza. Por ejemplo, con Estados Unidos, diciendo, repito, que Argentina era un ejemplo, cuando hoy en Estados Unidos hay un montón de ciudades en las cuales ya ni siquiera se necesita usar barbijo, que está prácticamente todo el mundo vacunado. Y acá estamos años luz de esa situación, con toda la economía cerrada. O sea, no nos podemos ni comparar con los países que han hecho las cosas bien. Repito, esto también es importante entender, que nos muestran una imagen, nos dicen una cosa como que bueno, en el mundo está pasando tal cosa, está pasando tal otra. Es mentira. La verdad es que acá se están haciendo las cosas muy mal y el mundo está en otra dirección. Miren acá otra noticia que les decía al principio. Estiman que la Argentina será el país que más va a tardar en recuperar su economía a niveles previos al COVID-19 entre los miembros del G20. Y esta es la estimación más actual que se tiene, se ha hablado de un montón de fechas y están diciendo que a partir del segundo trimestre del 2026 Argentina se estaría recuperando. Vimos en videos anteriores países como por ejemplo Chile que ya se iban a recuperar este año. Estamos hablando de un país de la región que está al lado, pegadito. Y Argentina hasta el 2026. O sea, la mayoría de las economías para el 2026 ya van a haber estado creciendo hace años, dejándonos atrás en materia económica, en materia industrial, en lo que se les ocurra. Miren este gráfico que dice ¿cuánto tiempo se tarda en recuperar el PBI per cápita anterior a la pandemia? Y ahí podemos ver, por ejemplo, que hay países como China, Turquía,
que ya lo recuperaron en el 2020. En el 2021, Corea, Rusia, Estados Unidos, Japón, Alemania, India, Indonesia. Y ya llegamos para el 2022. Países como Brasil, Francia, Reino Unido, Italia, para el 2022 ya se habrán recuperado. Para el 2023 tenemos que esperar un poco más para España, México. Y para el 2024 tendríamos que Arabia Saudita, Sudáfrica se estarían recuperando. Y el único que pasa el 2025, el 2026 y el segundo semestre del 2026, Argentina, el peor de la lista, el peor de los del G20. Y en este informe dice, les leo textual, los persistentes desequilibrios macroeconómicos argentinos y las nuevas restricciones a la movilidad pesarán sobre la demanda interna y limitarán la recuperación. Obviamente estamos haciendo, repito, las cosas mal, acá se hacen las cosas totalmente distintas al mundo. Cosas que las hemos visto en videos anteriores, como la inflación, que el mundo ya descubrió hace décadas la fórmula para no tenerla. En Argentina seguimos teniendo una inflación acelerada, que lo vamos a estar viendo también en este video. Es como que se hacen las cosas como en el mundo del revés. Si todo el mundo hace blanco, acá hacemos negro. Si todo el mundo hace negro, acá hacemos blanco. Así obviamente no vamos a salir y vamos a empeorar esta crisis que ya era lo suficientemente grande. Miren esta imagen que es muy esclarecedora, demuestra realmente la problemática que se vive en el país. Estos son malas decisiones, esto no es una pandemia, estos son malas decisiones. Dice recuperación desigual. Y ahí podemos ver un mapa, o sea, para que esto se entienda, con colores. La puntita de África es lo peor si no hablamos de Argentina. Argentina es el peor de este mapa, obviamente el peor del G20. Acá tenemos otra nota que habla de esta situación. La Argentina está en emergencia sanitaria y económica y dice: la actividad ingresó en una nueva etapa recesiva antes de lo previsto. La inflación se aceleró, afectando la posibilidad de reactivación del consumo, y la sociedad consumió ahorros. Y esto es algo que no paramos de escucharlo, que todo el mundo está gastando de sus ahorros para poder vivir. Gente que se ha quedado en la calle, gente que se ha quedado sin trabajo, que no tiene para pagar un departamento. Hoy en día, por ejemplo, alguien que se quiere mudar necesita capaz 4 sueldos para poder mudarse. Cualquier actividad que uno quiera realizar, que obviamente sea importante para su vida, está más allá del sueldo de cualquier persona. Se está destruyendo la economía de una manera brutal. Y recordemos además que esto es parte de una planificación que tenía el gobierno. El mismo presidente llegó a decir cuando empezó la pandemia que él prefería tener un 10% más de pobres que un 10% más de muertes. Y que lo peor de todo es que resultó ser de la peor manera. Tuvimos no un 10% más, tuvimos una brutalidad más. Ya se han pasado los 85.000 muertos y hemos tenido una brutalidad explosiva de cantidad de gente que ha pasado a vivir bajo el borde de la pobreza. Y así no se puede vivir en un país. O sea, esto se está transformando en algo inviable. No se puede esperar hasta el 2026 para que esto se recupere. Podría haber sido Argentina un caso excepcional, un caso ejemplo realmente, como decía, mintiendo el presidente, si se hubieran hecho otro tipo de cosas, si se hubieran tomado otro tipo de medidas, si se hubiera ayudado a las empresas a que pudieran salir de este problema y no las hubieran ahogado aún más. Si la gente que no tenía recursos les hubieran dado esos recursos para poder salir de la situación de la pobreza en la cual estaban viviendo y no hundirlos aún más en la pobreza. Y una serie de medidas que ya, obviamente, lo hemos mencionado en distintos videos, es algo que además va más allá de una ideología de izquierda o de derecha, es sentido común puro y duro. Que venga un presidente a decir que va a cerrar las exportaciones de la carne en un país productor de carne, me van a decir que eso no es tan simple como sentido común. A ningún ser humano con 2 dedos de frente se le va a ocurrir hacer semejante atrocidad, pero acá se hace. Entonces, ¿cómo pretendemos salir de este agujero si hasta para los que producen les ponen problemas de cosas totalmente innecesarias, desconociendo la realidad del problema? Que la realidad del problema ya sabemos que es que los precios están subiendo porque hay inflación, y la inflación ha sido generada por la emisión monetaria del gobierno. Tan simple como eso. Están los libros, basta abrir un libro de economía básico y leerlo, tan simple como eso. Y por más que en los últimos días se han abierto algunos negocios, eso no significa que la economía se vaya a reactivar nuevamente. Pensemos toda la gente que pensaba invertir y que obviamente dice, ni loco, porque capaz hago algo, abro un negocio y me lo van a cerrar dentro de unos días. Y escuchen lo que dice en esta nota referente a ese tema: sin margen para subsistir. El hombre que trabaja en la construcción, el mozo del bar, el dueño de un kiosco, el peluquero, el taxista, quien montó un gimnasio, un pequeño restaurante, comercio de barrio y tantas otras actividades que ya venían golpeadas, ahora los terminan de fundir. Vimos en videos anteriores cómo incluso el gobierno hasta quería cobrar un retroactivo para los monotributistas, que para los que no sean de Argentina son las personas que trabajan por cuenta propia, y les iban a hacer pagar algo desde enero hasta junio, que no habían consumido, que no era ni siquiera legal. Está bien, después esto tuvo tanto revuelo en las redes sociales, por suerte, que se canceló, dijeron que no lo iban a hacer, pero son
tan malas las decisiones que se toman que hasta pareciera ser que son a propósito. O sea, es como ver a alguien en la calle que está desnutrido, que casi no puede ni comer, arrastrándose, y en vez de que el gobierno venga y le diga, bueno, te doy una mano, te ayudo a levantarte, no, el gobierno va y le pisa una pierna para que encima le cueste más arrastrarse. Pareciera ser que eso es lo que está haciendo. Incluso miren esto también para que entendamos que es a todo nivel lo mal que se está llevando esta gestión en Argentina. Por las medidas adoptadas en la larga cuarentena, Argentina cayó con fuerza en el índice mundial de calidad institucional. Bueno, obviamente la calidad de las instituciones argentinas era un nivel paupérrimo, eso ya lo sabíamos, nadie confía en el sistema argentino, en lo que se les ocurra, ni hablar obviamente a nivel del gobierno y su gestión con la pandemia. Y en este ranking que podemos ver en esta imagen, por lo menos los puestos más cercanos a Argentina, vemos que está en la lista de los peores, pegadito bien a la derecha, último en realidad, y está junto a países como Omán, Libia, Venezuela y Bolivia. Y agregan en este informe: los 4 países con medidas más estrictas en América Latina han sufrido drásticas caídas de su actividad económica durante 2020, según las estimaciones del FMI. Honduras, de hecho, cayó un 8%, Argentina un 11,8%, Bolivia un 7,7% y Venezuela un 30%. Y algo destacable es que quien justamente fue el autor de este índice dice textual: en buena medida se explican no solamente por las medidas tomadas en la pandemia, sino también por la frágil situación de sus economías antes de que esta llegara. Y si observamos todos los países que tuvieron estas fuertes caídas en su economía, no solamente los de América Latina, veremos que son en general países de baja calidad institucional. Y eso es algo que representa claramente a Argentina. Dudo que alguien en el país diga, no, tenemos las mejores instituciones del mundo. Por el contrario, nadie cree en las instituciones argentinas. Ni los mismos argentinos. Yo creo que ni la misma gente que trabaja en estas instituciones cree en ellas. Miren acá, por ejemplo, este ranking, si vemos de varias economías del mundo, por lo menos algunas que nos interesen. En el puesto número 5 está Canadá, 14 Estados Unidos, destaca Chile en el puesto 25, Uruguay en el puesto 38. De hecho, por lo menos esos 4 países, si hablamos de nivel institucional, si uno analiza cuáles han sido las gestiones que han tenido en los últimos años, es un hecho que tiene lógica que estén en estas posiciones. Si vamos a ver otros países de Latinoamérica, también están en el puesto 65 Perú, 58 Panamá, 82 Colombia, vamos bajando en la lista, México en el 93, Brasil en el 110 y Argentina está en el 112. O sea, si comparamos con Chile en el 25, Uruguay en el 38, Argentina en el 112 está muy abajo en la tabla. Y son cosas que siguen demostrando esta realidad que se vive en el país. Si no hay seguridad institucional, si no funcionan las instituciones en el país, si tenemos una inflación descontrolada, si se toman decisiones como esto de cerrar las exportaciones de la carne, cosas sin sentido, si tenemos diferentes tipos de cambio, o sea, distintos tipos de dólares, que todo el mundo tiene un solo dólar y acá tenemos miles, si no podemos solucionar algo que se solucionó en el mundo, como es la inflación, si no para de aumentar el gasto público y cada vez tenemos más gente que recibe planes y que no trabaja versus gente que trabaja y financia a esa gente, es una bola de nieve que va creciendo y cada vez hace que el país se destruya más rápido y que genere más problemas a corto, mediano y todavía peor a largo plazo. Y entonces es obvio que no nos vamos a recuperar hasta el 2026 y quién sabe si siguen todos estos problemas aún más adelante. Todavía hay temas que cerrar con el FMI, o sea, Argentina está empantanada en todos los problemas y esto es por el actual gobierno, por el gobierno anterior y por todos los gobiernos previos. Esto es algo que se viene haciendo mal hace años, décadas, no solamente por la pandemia. La pandemia evidenció un gran problema que existía previamente, lo hizo aflorar de una manera todavía más fuerte, pero el problema ya existía. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de esta situación argentina, si realmente también ha sido, según su visión, la peor gestión referente a la pandemia y cómo esto ha desencadenado también en otros problemas. Y los que sean de algún otro país que estuve mencionando en el video, también sería interesante que lo comparen, cómo lo han vivido ustedes, si parece que se merece ese puesto, que esté más arriba obviamente que Argentina, o comparándolo con otros países del mundo. Y todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse. Acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote. Hasta la próxima. Chau.